Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Estamos en Descabelladas con Mirna solamente, porque sí. La Yasnita se nos enfermó y la mandamos a la casa en un mes complicado. Estamos tratando de pasar agosto, así que hay que hacer la cama nomás. Hay que taparse las patitas, Sí, no hay que desabrigarse, mañana va a llover. ¿Crees que todos pasaremos agosto? Esa es una gran pregunta. No solamente se mueren los viejitos en agosto, a veces Oiga, sí. No, fíjate que uno A de los cualquiera que... le puede pasar. Exacto. Uno de los que no podría pasar agosto, querida Ale, bueno, de más está decir que podría ser el ministro Giorgio Jackson, ¿no es así? Sí, es muy rara la cosa porque se acaba de presentar, o se anunció que se va a presentar una acusación constitucional contra Giorgio Jackson, encabezada por republicanos. Ya se plegaron los partidos de derecha, el último en plegarse fue Evópoli. Pero es una acusación constitucional rara porque primero se anuncia y después se están redactando los argumentos que justifiquen las causales. Había que, parece, aprovechar el momento político, la debilidad del ministro para tratar de empujar una nueva acusación constitucional. Es la quinta que presenta la derecha en este gobierno. 4 se han rechazado. Parece que hay una intención de lograr que alguna pase. Bueno, de hecho, tú dices muy bien, el Partido Republicano, que fue como que le ganó al quien vive a todos, ¿no? Porque en realidad incluso decía un diputado del Partido de la Gente que esto había sido como a sorpresa incluso de los propios, no aliados, son aliados pero no están dentro de la misma coalición. Son aliados pero están compitiendo. Pero están compitiendo. Y aquí, ¿quién puede ser más que el Partido Republicano, que es el que lleva el pandero? No tanto en el Congreso por la cantidad de parlamentarios, pero por cierto que en el Consejo Constitucional. Entonces, acá se adelanta el Partido Republicano. No sabemos si la UDI había pensado o no en esta acusación constitucional, pero un dato súper importante. Independiente de qué va a contener este texto, que vamos a esperar si efectivamente van a poder demostrar que el ministro Giorgio Jackson contravino gravemente la Constitución o las leyes, ¿verdad? Que ese es uno que quiere pensar que es el espíritu de toda acusación constitucional. Hay 3 causales posibles. Claro. Hay 3: transgresión de la Constitución, abandono notable de deberes. Claro. Y no aplicar una ley. No aplicar las leyes. Entonces, cualquiera de esas 3 causales podría ser motivo de una acusación constitucional. En este caso, se ha anunciado que se van a usar las 3. Las 3. Entonces, la que resulte. La que resulte. Están en este minuto los abogados, sí, no pues, solo de Partido Republicano, porque cabeza. también ofrecieron sus abogados los otros partidos de derecha. Hay muchos abogados ahí de cabeza tratando de armar el caso. Y claro. Eso es lo curioso, que el Partido Republicano se adelantó aparentemente para ser el primero, porque había ánimos de acusación en todos los partidos de derecha. Entonces el Partido Republicano se adelanta y lo anuncia, pero no lo tenía redactado, y ahora están todos reunidos redactando este proyecto de acusación para que esté listo para presentarse este lunes. Claro, mira, el argumento, solo para dejar cuál sería el punto por el cual se está agarrando republicanos, ¿no es así? Y es que cuando el ministro Giorgio Jackson fue ministro de la Secretaría General de la Presidencia, estando en ese cargo, se adoptó una decisión, ¿no es cierto? Eso además está en la querella presentada por los republicanos contra Giorgio Jackson, entre otros, que dice que esa decisión
incluyó al Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, que básicamente es un organismo que tiene que ver con el tema de los traspasos de dineros, etcétera, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que debe supervisar precisamente eso, los traspasos a terceros, y que aparentemente en esa condición se rebajaron los controles, en esa condición de ministro, estando él de ministro, se rebajaron los controles por parte de este organismo. Y por ahí se quieren agarrar. En el cuanto al notable abandono de deberes, entonces se relajaron los controles, lo dijo el propio ministro Montes, que si los controles hubiesen estado más firmes, a lo mejor esto se habría sabido antes, y por ahí va, te diría, una de las Esto ya lo explicó también el ministro de Justicia, el ministro Cordero, explicó que ese organismo que se creó en algún momento como súper vigilante en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tampoco es un organismo que haya estado en ningún gobierno muy activo, la supervigilancia de lo que ocurre en cada ministerio, el control de legalidad lo tiene que hacer cada ministerio. No es que este sea el único organismo que existe. Y efectivamente estuvo flojito el organismo en este gobierno, pero de ahí a inferir claro, que hubo una acción deliberada para relajar esos controles y entonces se permitiera al otro, salta muy lejos el maní, porque la legalidad de los actos del Estado no están en manos de esa, que es como un acto redundante del Estado, es un consejo adicional aparte del control de legalidad que cada ministerio hace de sus transferencias. Ale, pero si sabemos que a partir de la acusación al ministro Ávila, si hay algo que queda no solo con esta acusación, sino que podríamos hacer una enumeración completa de acusaciones, es que lo que menos tienen las acusaciones constitucionales es elementos de constitucionalidad. Son mucho más herramientas que se han usado y abusado en estos 33 años de democracia para sacar a ministras o ministros y para golpear al gobierno de turno. Acá el punto es otro. El ministro Jackson se está convirtiendo o se ha convertido en un problema cada vez más difícil de sobrellevar para este gobierno. Aparentemente eso es así. Y hoy día el ministro es como un gran elefante en una cristalería. ¿Qué hacemos con el ministro Jackson? Desde una perspectiva. Desde otra perspectiva, hay también una obcecación con sacar a Jackson. Entonces, cuando hay una patota de gente empecinada en sacar a este ministro en particular, ¿de quién es el problema? ¿De la patota o del ministro? Desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo puedes tú culpar al objeto del deseo que le tienen los demás? ¿De quién es la culpa? Es como decir, usted los provocó porque se puso la minifalda corta. Yo creo que no se puede decir que el ministro sea el problema, independientemente del juicio político, que haya su gestión, si lo ha hecho bien o lo haya hecho mal, pero evidentemente que ha habido un empecinamiento contra el ministro que es muy difícil para el gobierno decir, ya, lo voy a sacar por andar con la falda corta. Lo que podría suceder, yo creo que la única alternativa política viable y sana es que el ministro renuncie en un gesto de dignidad y de, alivianar al gobierno. Pero no puede salir, desde la perspectiva del gobierno, no puede salir humillado porque es no han logrado levantar un caso, no han logrado sacarlo con buenos argumentos y ahora están levantando una quinta acusación constitucional. Él ya estuvo acusado constitucionalmente en enero. Esta es la segunda acusación constitucional que, en que la propia oposición exhibe lo débil de los argumentos, porque se anuncia y después se escribe, cosa que es bastante rara cuando tú estás acusando a alguien de algo tan grave como transgredir la Constitución. Debieras tenerlo súper claro y súper argumentado antes de presentarla. Pero es que sabemos, por eso te digo, Alejandra, si yo creo que acá los mismos que están presentando esta acusación saben perfectamente bien que aquí lo que hay particularmente en esta acusación es un clima político distinto, mucho más favorable para que efectivamente la acusación prospere, aun cuando no tenga todos los elementos que debiera tener un instrumento como este y que se preciara de tal. Lo que sí, yo tengo algún punto ahí contigo. ¿En qué sentido? En que han salido 2 subsecretarias
4 Ceremi. Y la pregunta que uno tendría que hacerse ¿es esto suficiente para adoptar, digamos, una decisión política que esté a la altura del problema grave que tiene el gobierno con una sangría, como es el caso Convenio? Debe ser entonces la cabeza de un ministro, en este caso de un ministro que representa a un partido que es el que está, entre otros, por cierto, en el corazón de este problema. El problema es que ya no está en el corazón del problema, porque todas las investigaciones que abrió la Fiscalía, hoy día hay un gran número de instituciones y personas investigadas, con incluso personas ya detenidas por mal uso, traspaso. ¿Te refieres a las fundaciones de los gobiernos regionales? De los gobiernos regionales, y ahí, digamos, la mayoría son de otros partidos políticos. Entonces, o fueron militantes de la democracia cristiana. Claro, etcétera. Son otros sectores. Entonces, lo que hay es evidente, y se ha mostrado en esta circunstancia, hay una debilidad del Estado respecto de estos traspasos. Pero es un problema generalizado que no se puede ni siquiera, ni por ministro, ni por partido, le corresponden exclusivamente a Giorgio Jackson. El caso Convenio está alojado en el Ministerio de Vivienda. Digamos, si se van a ejercer responsabilidades políticas por ese caso, debería haberle correspondido al Ministerio de Vivienda, pero nadie quiere sacar a Montes, todos quieren sacar a Jackson. No sabemos, porque la pregunta que algunos se hacen también desde el oficialismo es, ok, sale Jackson y mañana ¿van a pedir a Montes la salida de Montes? Por supuesto. O sea, porque es una duda razonable. O sea, ¿qué te hace? ¿Sabes por qué te digo que es una duda razonable? Porque hoy día mismo el presidente de la UDI y el senador Macaya dicen en una entrevista en el diario La Segunda que no es suficiente la salida de Jackson. Pero entonces yo digo, a ver, ¿pero cómo? Se me estaban diciendo durante semanas que la forma de volver a conversar con el gobierno era la salida del ministro Jackson. ¿Por qué ahora no es suficiente? Entonces se tiene que haber un gesto de parte del gobierno, pero ¿cuál es el gesto para dar cuenta, ¿no es cierto?, de su compromiso contra la corrupción? Entonces tú te preguntas, bueno, a ver, ¿qué más? Pero ¿por qué el compromiso con la corrupción con la tiene que ver anticorrupción? Con la salida de... Si tú haces esa analogía, entonces por el caso de el tronco Fuente Alba, tendría que renunciar el presidente de RN, ¿o ya, no? Pero es que te van a decir que no es militante del partido ya. Bueno, ya no es militante, tampoco ya son militantes. Son militantes que renuncian porque están involucrados. También no están en democracia, no están en Revolución Democrática los que estuvieron involucrados en el caso. Democracia Viva. Es absurdo. Pero esta idea de que el partido, como partido, y sus cabezas y sus direcciones tienen que responder por lo que han hecho militantes, tampoco se sustenta. Porque si esa es la... Supongamos que nos ponemos de acuerdo que esa es la norma. Un militante comete un desfalco, cualquier cosa, sale el presidente. Bueno, renuncia a todos los presidentes de partido. ¿Qué partido político hoy día no tiene algún militante que esté o haya estado involucrado en caso de corrupción? ¿Qué partido no tiene? Yo creo que, te juro que lo estoy pensando, porque particularmente, o sea, yo creo que el Partido Comunista todo sería como el único, pero le acaban de sacar a una Seremi, la claro, Seremi de Cultura. Entonces tiene un rayoncito de pintura. Entonces, no es lo que los partidos tienen que demostrar, es voluntad de no amparar y de castigar, que en este caso se ha aplicado. Los ministros son los responsables de los actos de sus funcionarios. La responsabilidad política va en línea directa de los funcionarios hacia los ministros. En este caso, tendría que, digamos, si quieren la cabeza de un ministro, tendría que ser Montes, que por supuesto también es discutible porque Montes fue extremadamente diligente. Entonces, se ve claramente que el objetivo no es la corrupción. No es la corrupción. El objetivo es propinarle un daño al gobierno en un ministro que está debilitado. ¿Debilitado por qué? Por esta misma presión. No es un ministro que lleva unos meses. Tampoco hay suficiente tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social como para decir, no, lo ha hecho pésimo en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero mira, lo que sea, si es justo o no es justo, si se está pagando justo por pecadores, lo que sea. No es un tema de justicia. No, pero es que déjame decirte lo siguiente. Lo que te quiero decir, ¿por qué digo que puede ser justo o no justo? Porque cuando la ciudadanía, ya sea por esta patota que dices tú, que asusa, ¿no es cierto?, esta imagen de un ministro
casi corrupto, porque en el fondo, de alguna manera, lo dice el propio senador socialista Fidel Espinosa, lo llamó líder de una banda, y en una entrevista conmigo dijo, parece que las palabras que ocupé no fueron las adecuadas, pero para cerrar. Sí. Entonces, en el fondo, este ministro, la ciudadanía, querámoslo o no, lo asocia con el caso Convenio. La ciudadanía yo no he visto en las encuestas. Ya, pero bueno, es que yo no acepto. Ya. Bueno. Yo tengo una crítica general, jamás voy a citar ni me voy a apoyar un argumento en una encuesta. Así que mientras la ciudadanía nos haya pronunciado... Tú dices que salga a la calle a pronunciarse. Claro, ¿dónde se apura? O sea, claro, cuando dice... No, es que la gente lo dice. ¿Qué gente? Los dirigentes de los partidos. Esta ha sido particularmente una conversación entre dirigentes políticos. Yo creo que si la gente, le preguntamos a la gente, lo que uno puede ver es que la gente está harta de que la política esté concentrada de nuevo, mirándose el ombligo, que si este ministro, que yo te saco uno, yo te saco dos, y no atendiendo los problemas sustanciales de la ciudadanía, sistema de pensiones, sistema de salud, sueldos, etcétera. Esos son los problemas de la gente. Pero independientemente, digamos que hay un framing, hay un encuadre, la patota hace bastante ruido y impide avanzar. Pero en las leyes de la política, si tú le sacas a Jackson, van a venir por más, porque son demostraciones de fuerza. Y si el gobierno está lo suficientemente debilitado como para, con este empujón, sacar un ministro, van a venir por otro y por otro y por otro. Si tú me apuras, yo creo que efectivamente la salida de Jackson estaba en los planes, ¿no? En una idea básicamente de, doy un paso al costado para descomprimir esta situación que se hace insostenible porque el resto del gabinete y sus ministras y ministros tienen que estar todo el día respondiendo porque el señor Jackson sigue estando en el gabinete y hay un sector que se niega a seguir conversando y lo que tú quieras. Entonces, la salida estaba. El problema es que ahora con esta acusación le pones freno a esa salida, porque ¿cómo va a salir ahora? ¿Cómo sale Jackson? Entonces, por eso nos preguntábamos si pasa agosto. No sabemos si pasa agosto, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta acusación constitucional y no sabemos qué está pasando en las conversaciones más privadas y más internas para efectos de ponerle un corte al avance de esta acción republicana apoyada por Chile Vamos, pero a cambio de, porque todo esto tiene un juego de dar y recibir, a cambio de la salida de Giorgio Jackson, entre otros ministros. Es que entre otros. No, es que te lo digo porque el ajuste ministerial está en la cabeza del presidente. Entonces yo creo que vamos a 1891, démosle el poder al Congreso y el presidente tendría que salir del Poder Ejecutivo, volvamos a un sistema parlamentario. Estoy pensando desde la presidencia, estoy pensando desde el Ejecutivo. Que no se quiso, digamos, en el borrador, una de las propuestas más controvertidas del anterior proyecto constitucional era hacer de Chile un sistema parlamentario o semipresidencial. Exacto. Se optó y se ha defendido, particularmente estos partidos, el presidencialismo como un sistema de gobierno que le da estabilidad a Chile, bla, 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 bla. Y que es el presidente el que toma la decisión de mover o no. Si tenemos un sistema presidencial, el presidente tiene el derecho de nombrar a sus ministros y una vez que nombra a sus ministros, llevar a cabo sus planes y tomar autónomamente la decisión de qué colaborador le sirve y qué colaborador no. En el momento en que el presidente acepte el pauteo de la oposición que está encarajinada en impedir que gobierne a menos que saque a este ministro, entonces el gobierno pierde poder. No es solamente Jackson y por eso no lo puede sacar. Sí, pierde poder, pero el gobierno ya está perdiendo suficientemente poder. Por lo mismo. Tratando de contener esta sangría. Insisto, aquí hay una hemorragia que se tiene que contener. Ha sido muy difícil de contenerla. Está salpicando a otras y otros, entre ellos a la propia ministra Vallejo, cuya performance también ha sido puesta en tela de juicio porque, claro, ella es la voz, es la vocera de gobierno, ¿verdad? Y tiene que estar atajando los goles todos los días. Y también ahí ha habido una, dentro del oficialismo, ¿no es cierto?, una postura respecto de hasta dónde la ministra está pudiendo ejercer correctamente su función
porque algunos internamente la critican, de que en algunas vocerías ella ha tratado de no estar presente, porque claro, tiene efectos estar todos los días respondiendo frente a un tema, ¿no es cierto?, donde el gobierno no tiene el control y no lo va a tener hasta que salga el ministro Giorgio Jackson. Yo no veo ninguna otra opción, Alejandra. Yo no sé si tú te imaginas a este ministro mantenido en el tiempo hasta fin de año. Yo creo que en la política siempre hay maneras creativas de resolver los problemas, pero si yo atiendo a lo que ha ocurrido en este último año, se pierde el control de la agenda. Yo creo que el gobierno tiene espacio para la agenda en la medida en que se conecte con la ciudadanía y deje de estar a la defensiva respondiendo cada cosa, cada frase, cada imputación, muchas de ellas altisonantes, sin pruebas, respecto de Jackson o de cualquier otra cosa. Bueno, el ministro de Justicia se ha transformado en el Procurador General de la República, haciendo pedagogía legal todos los días, no solamente con la ciudadanía, también con los medios de comunicación, explicando cómo funciona el Estado, cuáles son y yo me pregunto si el ministro de Justicia tiene tiempo para hacer su pega también, porque en el fondo tiene que estar defendiendo cosas que yo creo que por lo menos durante los 90 estaban claras. Habían límites, acusaciones que no se hacían porque, digamos, era un sistema político bastante leguleyo el que teníamos. Ahora se han perdido todas esas formas y lo que se hacen acusaciones que se sabe manifiestamente que no tienen argumento, pero algo queda en la ciudadanía, entonces sale el Twitter, sale el titular y se gana en los matinales. Es que por eso te digo, la dificultad hoy día del gobierno es, frente a esta acusación constitucional, se restan posibilidades de poder salir de una manera más pacífica y tranquila con este conflicto llamado hoy, centrado, digamos, en Giorgio Jackson, pero no solo, porque ahora está Javiera Martínez. Javiera Martínez, la directora de presupuestos, ¿verdad?, que el ministro Marcel la defiende a brazo partido en una entrevista el fin de semana, ¿verdad?, y donde también republicanos en una querella contra Jackson, contra Crispi, que es el jefe del segundo piso, y ahora Javiera Martínez, las indican a ella como la responsable de haber relajado las exigencias para, entre otros aspectos, porque mira, son tantos detalles, Ale, y yo creo que la gente igual se enreda, porque hasta a nosotros nos cuesta, porque todos los días es un detalle con otro detalle, pero básicamente haber relajado en la tramitación del presupuesto del año pasado esto para las fundaciones, los requisitos, desde la plata que se traspasa desde las gobernaciones a las fundaciones y por lo tanto los requisitos que tenían que cumplir, por ejemplo, en cantidad de tiempo estas fundaciones para poder postular a estos fondos. Bueno, todo parece, desde las formas, parece que hubiera una gran preocupación de los partidos de derecha por la corrupción y uno mira la trayectoria de notables militantes de esos partidos y ve que no han tenido la misma vara con sus militantes, ni siquiera cuando también pasan la barrera de las ofensas impronunciables, como ha ocurrido con la diputada Cordero y... Bueno, y la senadora Fabiola Campillay, que fue, qué bueno que lo planteas porque ella fue desaforada esta semana. Me parece que es una situación importante que ocurra porque aquí se trata de una persona que es una representante del pueblo, ¿no es cierto? Ella ha sido elegida por el pueblo para representar parte de este pueblo que la elige en el Parlamento, y ella se permite decir que la senadora Campillay en realidad no está completamente ciega. A mí ya eso me parece impresentable, inaceptable, y tiene todo lo que ya hemos discutido en este mismo programa. Pero más impresentable me parece la reacción del Partido Renovación Nacional, del cual ella es parte de la bancada, es independiente, cuando dice, oye, pero si son solo palabras, no haciéndose cargo de la gravedad de sus aseveraciones. A mí eso me habla también del nivel de la política que tenemos hoy día en Chile, Ale. Sí, a veces
dan ganas de apagar la tele. Sí, sí, o cerrar por fuera. Sí. Les trajimos un videoclip de Miley Cyrus, que ustedes la conocen, una cantante muy famosa hoy día. Pero traemos un extracto de una presentación que ella hizo hace pocos años, en que intersecta en una de sus canciones Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor. La traemos porque hubo un debate entre ellas, un enfrentamiento más bien. La primera vez que Miley Cyrus dejó de ser Hannah Montana, le hizo un homenaje, hace muchas referencias en esa primera performance pública como Miley Cyrus a Sinéad O'Connor. Y lo dijo públicamente que admiraba a Sinéad O'Connor. Y Sinéad O'Connor le mandó una carta pública instándola a no dejarse explotar sexualmente por la industria de la música, a no considerar que liberarse era hacer desnudos y moverse provocativamente, porque eso era más bien dejarse explotar por la industria musical y no mostrar su talento. Esa Miley, muy adolescente, quedó muy herida, le respondió al tiro por Twitter, hubo intercambios bastante subidos de tonos entre ambas, hasta que al final de ese año Miley dijo: yo la admiro mucho, es una gran artista y vamos a dejar la cosa acá. A propósito de la muerte de Sinéad O'Connor, ha revivido este video, que es del 2018-2019, donde Miley le vuelve a hacer un homenaje, yo creo que ya más madura, entendiendo que sí, la industria musical puede explotar a las mujeres. Así que escuchémosla. Muy bien. Chile TV, en colaboración con GAM y Cineteca Nacional, presenta una nueva temporada de La Maleta del cine chileno a 50 años del golpe, conversaciones para el futuro. Una retrospectiva de películas intensa y conmovedora que nos lleva al corazón de la historia chilena reciente. El golpe de Estado de 1973, un cisma que transformó nuestra nación y dejó marcas indelebles en las páginas de la historia, narrado bajo la mirada única de cineastas nacionales de distintas generaciones. Porque recordar y conversar es la clave para entender nuestra historia, para nunca repetir y para imaginar juntos un mejor futuro. En esta edición, Dawson, Isla 10 de Miguel Litín. Los exintegrantes del gabinete de Salvador Allende sobreviven a la prisión en la isla Dawson. No te pierdas La Maleta del cine chileno, especial a 50 años del golpe. Conversaciones para el futuro. Todos los domingos a las 22 horas. Hemos vuelto y ahora Mirna nos va a contar de la artista que estamos mostrando aquí atrás. Mira, aquí tengo, ella se llama Isa Doren. Isa Doren es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Finisterre
Y cuenta lo siguiente, dice que desde pequeña sentí la necesidad de expresarme creativamente, de pintar y estar en un mundo imaginario, de observar y ver lo bello de lo que me rodea. Y el trabajo que ella nos trae acá, bueno, tiene mucho que ver con la flora y fauna, y queremos agradecer a Isa, por supuesto, y a todas las artistas que quieran hacernos llegar su obra, porque a nosotros nos gusta levantar a las mujeres de este país y sobre todo también a las artistas que tantas veces tienen tantas dificultades para poder visualizar su trabajo. Sí, recuerden que si nos quieren enviar artistas o sugerir personas que podamos mostrar en esta sección, tienen que escribirnos a Instagram o mandarnos mensajes YouTube. Eso. Ya pues, querida, ¿con qué seguimos? Oye, perdona. ¿Qué le pasó? Ya. Es que yo no puedo hablar y escuchar al mismo tiempo. Es que te están hablando por el oído. Está muy bien. O me dejan hablar o esto puede terminar mal. Pero te espero, te espero. Sí, no, sí, ya se acabó la voz. Vamos con la directora de presupuesto. Ya. Tú me ibas a contar datos de Javiera Ya, lo que pasa es lo Martínez. siguiente. Javiera Martínez, a ver, lo que pasa es que aquí hay varios temas. No se nos olvide que la semana que pasó, Daniel Andrade, el famoso Daniel Andrade del caso que destapa toda esta crisis. Rewind. Democracia Viva, Daniel Andrade. A ver, ayúdame a reconfigurar. Democracia Viva. Dio una entrevista, eso es lo que quería decir. Ya. Daniel Andrade, en ese momento... pareja de pero la primero diputada... que era a cargo de una fundación, Sí. Democracia Viva. Sí, claro. Pareja... Era el representante legal. Representante legal. Claro. Quien era pareja en ese minuto de la diputada Catalina Pérez. Exactamente. Cuyo jefe de gabinete o ex jefe de gabinete estaba en calidad de Seremi de Vivienda. De Antofagasta. De Antofagasta. Exacto. Entonces el Seremi le transfiere recursos a Democracia Viva y se crea, por supuesto, todos los elementos del conflicto de interés. Porque quien recibe tiene una relación vigente en ese minuto con una importante parlamentaria cuyo jefe de gabinete estaba en otro lugar. O sea, hay una relación directa. Ella tiene relación con ambos extremos de esa medida. De esa triangulación. Ya, corte. Ya. El señor Andrade, que digamos parece que es un chico bastante popular. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Parece que tuvo también, o reconoció públicamente, que tuvo en otro momento una relación amorosa con la actual subsecretaria de Presupuesto, razón que se ha esgrimido ahora para decir que la subsecretaria de Presupuesto relajó las medidas para otorgar recursos en las gobernaciones. O sea, y entonces ahí ya la cosa... A mí me parece que el argumento se está extendiendo demasiado porque tiene que haber una relación directa entre causa y efecto para que el conflicto de interés tenga sentido, porque de lo contrario las personas tendrían que dar cuenta de todas sus relaciones afectivas y todos los posibles intereses que alguna de tus parejas hayan tenido y que, digamos, tú te dejaste manipular, influir por todo eso para tomar una decisión que eventualmente va a beneficiar. No puede ser tan extendido el criterio, me parece a mí. Obviamente que eso no está en la querella que presentó Republicano. Pero lo han mencionado. No, sí está. Espérate, no. Sí. Espérate. No, si yo dije no está en la querella, no. Si está, aquí está. De acuerdo a lo sostenido por el honorable senador Fidel Espinosa, Partido Socialista, en el año 2022 existía una relación entre el fundador de Democracia Viva y la querellada Javiera Martínez. Pero el año 2022 no estaba con la diputada... ya, no nos vamos a meter en líos de pareja. ¿De quién estaba con quién? Ya, no nos vamos a meter ahí. El punto acá es el siguiente. A ver, déjame tratar de explicarlo con... Esto tiene mucho... Pero ¿cuál sería la causa y efecto de la acción? Es que te quiero explicar. Lo que pasa es que esta querella que va contra Giorgio Jackson, contra Crispi, ¿no es cierto?, que es el jefe del segundo piso de La Moneda, ¿no es cierto?, que es exactamente Miguel Crispi, ¿no es cierto? Miguel Crispi, que fue diputado de Revolución Democrática, etcétera, etcétera, y que fue además subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Recordemos que él estaba en ese cargo fue entregado a un militante del Partido Comunista, ¿verdad?
y él se hizo el enroque en el anterior ajuste, ¿no es cierto? Y él se fue al segundo piso. Pero estando en la subsecretaría, lo que dice esta querella es que él le envió un oficio, sí, es un oficio al gobernador de Antofagasta, señalándole que la Fundación Procultura, que es otra fundación, presentaba experiencia suficiente para la ejecución de una iniciativa que era pintar la fachada, ¿no es cierto? Y la realidad, dice la querella, es que esa institución, esa fundación, no tenía ni siquiera el giro requerido para pintar la fachada. Ya, ahí se entregó plata, ¿no es cierto? Esa es la fundación del psiquiatra Alberto Larraín. Alberto Larraín, exactamente. Sí. Eso es lo que dice, que era pintar la fachada, ¿no es cierto?, del casco histórico de la capital regional. Y aquí viene el vínculo con Javiera Martínez. Javiera Martínez dice, la querella, que dicho oficio también fue validado por la directora de presupuestos, la DIPRES, señora Javiera Martínez Fariña. Eso es todo lo que dice, que fue validado. ¿Y qué tiene que ver ahí el señor Andrade? Dice que el oficio de la DIPRES, que también visó este proyecto de fachadas y que tenía un vínculo con Democracia Viva, cuestión que la Fundación ha descartado. Democracia Viva, dice esta querella, le aportó dineros a la fundación, a esta otra fundación, ¿cierto? Un enredo, que se llama Rumbo Colectivo. Según la memoria de la Fundación Rumbo Colectivo, se informa que tiene como colaborador a Democracia Viva. Y ahora tú me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver? ¿Con Procultura? No, es que según Republicanos y según la querella, Javiera Martínez, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, no es que según ellos, es así, fue presidenta del directorio de Fundación Rumbo Colectivo. Y dice esta querella que Democracia Viva le aportó dineros a esta fundación, pero la organización, es decir, Rumbo Colectivo, lo niega. Entonces, acá en el fondo, mira, es una lata esta cuestión, pero es que es importante decir que esto es lo que la justicia tiene que demostrar. Tiene que demostrar que aquí se configuran delitos del tipo... Tiene que demostrar o descartar. Exactamente, no o descartar. Sí. Entonces, el punto hoy día es que se hace mucha gárgara de por qué Marcel salió a defender a brazo partido a Javiera Martínez diciendo que era la mejor de las mejores, o sea, dijo la mejor directora de presupuestos de la historia desde el retorno a la democracia. Y claro, y de ahí saltaron, pero ¿cómo Rosana Costa? ¿Pero cómo? Le pegó al negro Arena. Y el mismo que había sido. Entonces, ¿cómo es posible? Y Jorge Arellano, y bla, bla, bla. Como casi que una cabra chica iba a ser la mejor de la historia. Ya. Ya. No importa, todo eso es chaya. Claro. Porque Entonces, Mario Marcel puede pensar lo que quiera y tiene derecho a expresarlo en su opinión. A él le parece que es la mejor, bueno, los otros dirán que no fue la mejor, no importa. Ser la mejor o no ser la mejor no la convierte en autora de ningún delito, de ningún conflicto de interés. El conflicto de interés no es solamente tener parientes, amigos y expololos, es hacer algo que directamente genera un beneficio por la otra persona en un ejercicio del poder. Ahora, recordemos por qué se flexibilizaron estas normas. Eso es muy importante. No se flexibilizaron por Democracia Viva ni Giorgio Jackson, se flexibilizaron en la contienda por mayor poder para las regiones. Exactamente. Fueron los gobernadores los que levantaron esta demanda y la voz. Porque recordemos que los gobernadores hace un tiempo no existían en Chile. Existían los intendentes que eran voceros del Poder Ejecutivo. Se reformó la ley para que las regiones tuvieran una autoridad electa, los gobernadores, y que tuvieran cierta autonomía, pero no tenían plata. Entonces los gobernadores vinieron a decir, ¿cómo vamos a ejercer nuestro rol o vamos a tener algo que decir, alguna influencia en la región, si no tenemos recursos? Y esta fue una negociación política en la que participaron personas de todas las tendencias, una demanda de los gobernadores en forma transversal que el Ejecutivo acogió y se
flexibilizaron estas normas. Claro, ¿y cuál es el punto? Que si tú no gastas, cuando tú tienes asignado un presupuesto para la región, Y eso corre para todas las reparticiones públicas. y tú no gastas en una repartición específica el monto asignado, el próximo año te toca menos. Claro. Todo esto es, o sea, mira, qué bueno que se discuta, sí. Pero para cerrar todo lo que partimos diciendo al comienzo, Ale, acá la gran pregunta es, bueno, ¿qué puede hoy día, tanto para la derecha como para la ciudadanía y el país, resolver o ser una muestra de que este gobierno, más allá de sacar a las 2 subsecretarias y a 4 seremis, se está tomando más que en serio este caso de corrupción que por supuesto atenta en su línea de flotación, como le pasaría a cualquier gobierno por lo demás? Y aquí, Ale, no olvidar que aquí no solo estamos hablando de un tema si es legal o no legal, porque hay cuestiones que son éticas. Por y sabemos supuesto. que el caso Cabal finalmente aquí no hubo delito no porque hubo la justicia delito. Exacto. absolvió por lo menos al hijo de Pero Michelle Bachelet, sabemos porque, claro. que el solo hecho que el hijo de la expresidenta Bachelet, cuando ella estaba en campaña, se haya reunido con el vicepresidente del Banco de Chile, estamos hablando de Andrónico Luksic, junto a su señora de ese entonces, Natalia Compañón, fue suficientemente un escándalo para que esa cosa cristalina, ¿no es cierto?, que estaba impoluta, se fuera al Claro. carajo. Exactamente. ¿Te fijas o no? Entonces, por eso es tan importante las señales que el gobierno dé de aquí en más para ver, bueno, si es la salida del ministro Jackson o no la que va a resolver la crisis, lo veremos en los próximos días seguramente. Claro, pero en ese caso la presión era hacia la presidenta para que hablara de la responsabilidad de su hijo. Claro. Cosa que la presidenta no hizo. Que no hizo. Claro. Ella se demoró en hablar, dijo esta frase que Me quedó enteré por la enteré prensa. para la prensa, y como se demoró, la crisis se agrandó. Es que ese es el punto. Ya. Cuando las Ahora, crisis se demoran mucho los gobiernos pero en es que en reaccionar. este caso, yo creo que lo que pasó es que este gobierno se apuró mucho. ¿En qué se apuró? En el sentido de que se apuró, hizo todo lo que había que hacer. Mandó los antecedentes a la justicia, hizo sumario, pidió, digamos, todo lo que se podía hacer desde el punto de vista legal. El gobierno lo hizo realmente rápido, a tiempo. No esta demora de la presidenta que estaba de vacaciones, que no volvía nunca de vacaciones. Lo hizo rápido. Entonces, pero cuando la oposición ve la oportunidad de aprovechar este caso y hacer lo que se llama en la jerga política un punto político, entonces no se satisface con eso. No es suficiente sangre. Ya, entonces, saquemos gente. No es suficiente. Vamos por los ministros. El ministro del ramo, que es el ministro Montes, demostró que había sido lo suficientemente diligente. Entonces, ¿a quién más vamos a...? Bueno, saquemos a Jackson. Todos odian a Jackson, saquemos a Jackson. Todos contra Jackson. Todos dices tú. contra Jackson. Claro. Entonces, pero no tiene un razonamiento lógico, como sí tuvo razonamiento lógico lo que pasó en el caso Cabal, que al final quien pagó el caso Cabal fue la salida del ministro Peñailillo, porque él había asesorado a Bachelet en este tema. Y después se abrió la otra caja de Pandora, que fue el financiamiento ilegal de la política, como este caso también ha abierto la laxitud con que se le entrega otorgan dinero a fundaciones que o no tienen los giros o que no son lo suficientemente nada, y están en este contexto de que hay que gastar, llega fin de año, hay que gastar la plata, démosela a alguien. Y además que, Ale, la verdad es que se ve bastante mal una fundación que no tenía, no digo que todas, porque en eso sí, yo quiero dejar claro que hay fundaciones que hacen una tremenda labor. Recordemos que las fundaciones hacen la pega que no hace el Estado, entre otras razones. Yo creo que tampoco hay que poner las manos al fuego por nadie. No, pero quiero decir otra cosa, pero para cerrarte el punto, es que decir que obviamente aquí hay sinvergüenzura, pues, Ale. O sea, ¿cómo vas a presentarte si no tienes no tienes dedos para el piano, no tienes experiencia? El mismo Andrade decía en esta entrevista que le dio a Chilevisión que él había dicho que no. Pero si no tengo experiencia, según él, el Ceremi dijo otra cosa, pero el ex Ceremi, y el Ceremi le dijo, no, según él, no, pero no te preocupes, dale nomás. Y así el dale nomás
se entendía por un montón de gente de que era la manera, ¿no es cierto?, correcta de hacerse rápidamente de estos recursos, que, ojo, no olvidemos lo siguiente, es bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el año 2019, en que se establece esta modalidad de trato directo, que no se haga por el mercado público. No, o por, ¿cómo se llama cuando tú haces por licitación? Sí. ¿Por qué? Porque como las licitaciones demoran, entonces no se podían ejecutar nunca las obras. Entonces sí tenía un buen propósito. ¿Te fijas o no? Si el punto acá es que sí es verdad, y eso hay que decirlo con todas sus letras, Ale, el cambio que hay en cuanto a inyección de recursos crece de manera exponencial bajo este gobierno. La entrega de recursos. Pero por supuesto, en este mismo programa, desde el primer día dijimos este va a ser el caso Cagabal de este gobierno, el caso Democracia Viva es impresentable, es un caso de corrupción, conflicto de interés. Por de pronto. Por de pronto, ya. Claro. A mí me parece que el Estado debiera hacer cosas directamente y no estar en estos enjuagues porque siempre se presta. Bueno, pero no sabemos si el Estado también se puede corromper, pues dale. Todos nos podemos corromper. Todos somos corrompibles. Todos nos podemos corromper, pero el precio de la desconfianza es el que se paga. Se paga caro. Porque cuando tú dices, no, es que el gobierno se puede corromper, creemos una fundación privada porque los privados no se corrompen, bueno, allá vamos. Entonces, estás pagando sobreprecio por el valor de la desconfianza, claro, cuando son actividades permanentes del Estado que el Estado debiera hacer directamente. Esa es mi opinión particular. Pero el tema en este caso es que existe una legislación laxa que ha permitido el traspaso millonario de recursos a fundaciones con o sin espaldas. Yo creo que aquí esto de hacer, no, estas son las fundaciones buenas, estas son las malas, no. Yo igual como ciudadana y como contribuyente quiero saber, total. Bueno, cómo se gastó la plata, claro, ¿se pintaron o no se pintaron las fachadas? ¿Cuánto se pagó por metro cuadrado? Claro, ¿cuánto se gastó en honorarios de asesores, amigues porque además, demás? Ale, si no sabéis por qué es tan importante lo que estás diciendo, porque si no vienen algunos que dicen, ven, miren cómo lapidan la plata de todas las chilenas y chilenos. Por eso nosotros no estamos disponibles, entre otras cosas, para aumentar los impuestos, porque mire cómo se roban la plata. No, pues, si aquí no podemos mezclar peras con zapatos. O sea, aquí estamos hablando de 13.000 millones de pesos, que es mucha plata, por supuesto que lo es, pero el pacto fiscal pretende recaudar 8.000 millones de dólares. Porque si no se recauda plata, las cosas no funcionan. Cuando usted va a Europa y usted ve la maravilla que significa, me van a decir, sí, país desarrollado, está bien, podemos discutir todo eso, sí, mayor productividad, por cierto, etcétera, ricos, riqueza, sí. Pero por Dios que se pagan impuestos en esos países, ¿no? Y ahí es donde uno ve que el impuesto tiene una implicancia directa en la calidad de vida de las personas. Y el que gana más, paga más. Y el que gana más, en Chile, paga que más. El que gana más, paga menos. Bueno, me está cortando ya sí, le estoy cortando su alocución porque ya tenemos que ir a la opción interactiva. Ah, la opción interactiva, me gustó. Vamos. ¿Qué pasó? A ver. Primero vamos a conocer la de la semana pasada, que era... ¡Qué buena! Nuestro quién. Porque, espérate, ¿qué estamos preguntando? El quién y la barba. Tenemos a Alberto Mayor. Pero, como el quién académico. ¿Quiénes son nuestro quién y nuestra Barbie chilenos? Está buenísimo. Oye, ¿quién pero académico? Ya, ¿quién académico? ¿Quién es? La Barbie. Total Barbie, po. La Barbie manos largas. No, ya. Dice, a la Katy Barriga. Ya nos vamos a ir de querella. Ya vamos. De nuevo, ya. Esta es la voz de la Es la voz del pueblo. Nosotros no hemos editado la Barbie comunista. La Barbie comunista, qué buena. Oye, igual. Está buena la Barbie comunista. Oye, ¿quién hizo ese trabajo? Está excelente. Está súper bueno. Ya, ¿quién más? Ariel Ramírez hizo el diseñador está gráfico. Excelente el diseñador. Magnífico. Te felicito, Daniel. Ariel, perdón. Ya. Y este es José. ¿Quién conservador? José Antonio Cast. ¿Quién conservador? Está buenísimo. Ya. Está excelente. ¿Qué más tenemos? Vamos. ¿Y eso sería todo? ¿Eso sería todo? No, pues. ¿El quién? Este es Julito. El Julito, como le dice el Mirko Macari. Julito. Julito. ¿Y Julio televisivo? César Rodríguez. Julio César Rodríguez, ¿quién televisivo? Excelente. En todo caso, el quién, Julito, está harto mejor que el real. Oye, ¿cómo te lo...? Pamela Díaz es la Barbie. La Barbie fiera. La fiera. Oye, ahí la fiera. Excelente, Ariel. Maravillosa. Hay que imprimir todo. Pero está súper. ¿Con quién Botox?
Rolfo Carter. Está buenísimo. ¿Y aquí? Y Jimena Rincón con Barbie Venenosa. Oh, implacable nuestro público. Recordemos que es la opinión del público. Es la Nosotros opinión del no público, estamos nosotros nada que ver. simplemente las aquí opiniones difundiendo. divertidas en nuestro Del programa no nos representan. son de exclusiva son de quiénes la responsabilidad de pronuncian. que Ya. Nuestra opción interactiva de la buena. próxima semana es: ¿cuál canción quieres que escuchemos en el siguiente capítulo? Debe ser de una mujer y en español. En mujer y en español preferencialmente. Oye, a veces me da tiramos como que algo me da en la idea que te inglés. están dictando. ¿Tú creí? Está ahí así. No, son lapsus que tengo. ¿Tú allá? Oye, pero yo Ya. quiero quedarme con una. Yo quiero que me hagan una Barbie también, fíjate. Me habría gustado. Ay, Súper sí. bien, Ariel, tu trabajo, me gustó. Sí. Porque además representaste muy bien a cada uno de los personajes. Excelente. Sí. Algo, ¿qué más? Esa querida? Barbie se la vamos a pasar toda a ¿cómo A se los llaman? respectivos personajes que fueron. No, ¿A quién? ¿cómo se llama? Bueno, ¿A ya quién? se me olvidó. ¿Qué? Vaya, ¿qué estáis inventando? A Kramer, pero porque Kramer obvio, ya que tiene sí, un modelo. pues, obvio que Ya. sí. Nos ahí vamos, nos buenas vamos. noches, muchas gracias. Ya Gracias. saben dónde buscarnos y encontrarnos. Nos Sí, vemos pues, la si nos próxima buscan, semana. No se encuentran. Mejórate, Yasnita. Que se mejore la Yasnita.